¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sucedido tan rápido? ¿Cómo evolucionan las pandemias? En este vídeo vamos a explorar el modelo SIR. Es un modelo de epidemiología y es el modelo matemático más simple que permite describir cómo evolucionan las pandemias. Atentos, que entiendo que a muchos os suscite muchísimo rechazo que vaya a hablar de matemáticas, que es una de mis pasiones, por cierto. Pero es por eso mismo que me he tomado la molestia de hacerlo lo más accesible posible para el gran público. Ni vamos a hacer un tratamiento muy superficial, ni tampoco vamos a hacer un tratamiento excesivamente detallado. Ah, y una cosa muy importante, este vídeo va a estar dividido en dos partes. En esta primera parte, que es este vídeo, voy a explicaros las claves para entender el modelo SIR. Y en la segunda parte, que es otro vídeo que ya está colgado y podéis consultar aquí, si pincháis por aquí o en los relacionados en el comentario, es una práctica para la cual solamente vais a necesitar una hoja de cálculo de Google y en la cual iremos haciendo juntos simulaciones con el modelo y podréis ver todos los efectos que tiene, pues desde lo de aplanar la curva, desescalada, qué pasa si hacemos una desescalada temprana. Todo eso lo vamos a explorar ahí. Requisitos para poder entender este vídeo, aparte de estar muy concentrados: saber sumar y multiplicar. Del resto ya me encargo yo. Volvamos a la animación del principio. En la apocalíptica animación del principio se mostraba una población de ejemplo pequeña, representado por individuos sanos en azul, y en la que de repente aparece un individuo de color rojo infectado por una enfermedad infecciosa. Día a día la infección se va propagando hasta que el individuo inicial se cura, representado en color amarillo. A este le siguen el resto de infectados y al final la población queda dividida entre los que pasaron la enfermedad y los que nunca llegaron a contraerla. Como decía, en epidemiología, el modelo matemático más sencillo que nos puede ayudar a entender cómo funcionan este tipo de fenómenos contagiosos en poblaciones es el modelo SIR, descrito en 1927 por el bioquímico William Kermack y el médico, epidemiólogo y teniente coronel Anderson Gray McKendrick. El modelo recibe el nombre de SIR porque divide la población en tres categorías. Aquí se muestran las tres categorías por sus nombres ingleses: susceptibles, infected y removed, siendo esta última categoría la suma de los que se han recuperado de la enfermedad y de los que han fallecido debido a la misma. Traducido al español, los susceptibles de coger la enfermedad, los infectados, y dejémoslo en recuperados. Seamos optimistas y aquí, ya que es virtual, no va a morir nadie. Tomando la animación inicial como referencia, la población siempre empieza estando compuesta por individuos susceptibles. Pero un día aparece un individuo infectado, que ahora pondremos en su categoría correspondiente. Al día siguiente infecta a un par de susceptibles, y conforme van pasando los días, unos se van infectando a otros. Un día, los infectados empiezan a recuperarse, pasando a la siguiente categoría, y el proceso continúa hasta que no queda ningún infectado y toda la población queda dividida entre susceptibles que no cogieron la enfermedad y recuperados. El modelo SIR también asume un par de cosillas. Por un lado, que la epidemia transcurre tan rápido que no merece la pena tener en cuenta los nacimientos ni las defunciones. Por otro lado, si un individuo sano se infecta, entonces se volverá infeccioso instantáneamente. Y también se asume que cuando este individuo se recupera, adquiere inmunidad y por lo tanto no puede volver a contraer el virus. Bueno, ya sé lo que estáis pensando, ya sé lo que algunos me van a decir. Pero Carlos, el coronavirus tiene un periodo de incubación y a lo mejor los infectados tardan unos días en ser infecciosos. Ya lo sé, aquí la idea no es ir a por el modelo que mejor describa cómo evoluciona esta epidemia en particular, sino entender el modelo que sirve de punto de partida para entender modelos mucho más complejos y ver qué nos puede decir, incluso no siendo este modelo el más fino y detallado de todos los que hay. Muy atentos, que juntos vamos a intentar deducir cómo podría funcionar el modelo. Volvamos a nuestras tres categorías.
Está claro que cada día habrá una cantidad de individuos que pasará de ser susceptible a ser infectado, y asimismo una cantidad de individuos que pasarán de estar infectados a estar recuperados. Centrémonos por ahora solamente en las dos primeras categorías, la de susceptible y la de infectados. Imaginemos que hubiera 1000 individuos susceptibles y ningún infectado. Pues obviamente al día siguiente no va a haber ningún nuevo infectado y por lo tanto ningún recuperado. Si por el contrario tenemos 0 individuos susceptibles y 1000 infectados, al día siguiente tampoco tendremos ningún nuevo infectado, porque es que ya no queda nadie a quien infectar. Pero planteemos un escenario más interesante. 999 individuos susceptibles contra un infectado. Asumamos que el número de personas que se cambiarán de categoría al día siguiente será el producto de los individuos de ambas categorías. De forma que cuanto más infectados haya, más nuevos infectados habrá al día siguiente, y cuanto más susceptibles haya, más se podrán infectar. Perfecto, porque cuantos más infectados o más individuos susceptibles haya, mucha más gente va a cambiarse de categoría. Y por otro lado, esto cuadra con el hecho de que si hay 0 en cualquiera de las dos categorías, no va a haber ningún flujo de personas de susceptible a infectados de un día para otro. Sin embargo, si multiplicamos directamente, esto nos deja de un día para otro sin ningún individuo susceptible, lo que obviamente no tiene mucho sentido. Es como si un solo infectado hubiera sido capaz de infectar a 999 personas en un solo día. Volvamos a nuestro escenario del día 1, pero multipliquemos nuestro producto por un nuevo parámetro, beta, al cual le daremos un valor de 0,002, yo que sé. Esto representaría que solamente el 0,2% de todos los contactos que hay entre personas susceptibles e infectadas conduciría a nuevos contagios. Para calcular el número de personas que se contagian del primer al segundo día, multiplicamos y nos da un número alrededor de 2. Así que el día 2 hay 2 personas menos en el grupo de los susceptibles, 997, y 2 personas más en el grupo de los infectados, llegando a 3. Si vemos lo que sucede entre el día 2 y el día 3, volvemos a realizar la cuenta con el número actualizado de susceptibles e infectados, y nos da que habrán 6 nuevos infectados que nuevamente en el día 3 serán restados al grupo de los susceptibles y sumados al grupo de los infectados. Para saber lo que pasará al cuarto día, volvemos a realizar la cuenta con los datos actualizados, y ojo que en 4 días hemos pasado de tener un solo individuo infectado al principio a tener ahora 26. Como vemos, la cosa escala bastante rápido. Pero por supuesto aquí no se está recuperando nadie. Tendremos que tener en cuenta de alguna forma el hecho de que hay individuos infectados que se recuperan. Volvamos al primer día de nuevo. Analicemos qué sucede con el otro flujo que tenemos, el de los infectados que se curan. Podríamos volver a suponer que el número de personas que se cura de un día para otro sigue una ley similar a la del otro flujo, con un nuevo parámetro que llamaremos gamma, multiplicado por el producto de los infectados y los recuperados que hay en el día. Pero esto no tiene mucho sentido, porque mientras que un infectado sí favorece que aparezcan más infectados porque los puede contagiar, un recuperado no puede contagiar, desgraciadamente, su estado de buena salud a un infectado. Es decir, pasar de ser infectado a recuperado no depende de cuántos recuperados haya. Es una cosa que te pasa a ti a título individual. Por ello no tiene sentido multiplicar por el número de recuperados. Al final nos queda así y podemos asumir que de un día para otro se recupera la mitad de los pacientes, por lo que diremos que el parámetro gamma valdrá 0,5. Veamos qué pasa ahora. El número de personas que migra de una categoría a la siguiente de un día para otro se obtiene multiplicando los valores actuales por los parámetros. Así nos dice que al día siguiente tendremos un nuevo infectado y ningún recuperado, que en el día 2 se sumarán o restarán de sus respectivas categorías. Bueno, en el día 2 no tenemos mucha diferencia con respecto al día anterior. Volvamos a repetir el proceso a ver qué pasa. Bueno, aunque aumentemos en 3 el número de nuevos infectados, parece que tenemos a un nuevo recuperado, aunque esto parece seguir todo bajo control. Para el día 4 ya tenemos casi 10 infectados, pero 3 recuperados. Si continuamos el proceso vemos que del día 4 al 5 se duplica el número de infectados, y avanzando en los días simplemente realizando el mismo procedimiento, vemos que tenemos variaciones en los flujos cada vez más grandes. En el día 11 ya no queda ningún individuo susceptible, por lo que no habrá más nuevos infectados de un día para otro. A partir del día 11 solo queda ver cómo más y más gente se va recuperando.
Si representamos en un gráfico cómo ha ido variando la cantidad de gente en cada una de las tres categorías a lo largo del tiempo, veríamos algo así. Como podemos comprobar, la epidemia fue muy lenta hasta el quinto día, pero después el número de infectados, en color rojo, empezó a crecer mientras descendía el número de susceptibles en color azul. Y muy poco después de empezar a crecer los infectados, empieza a crecer la cantidad de personas que se va recuperando, en amarillo, hasta estar casi toda la población recuperada 15 días después de que comenzase esta epidemia virtual. Esta epidemia virtual ha sido tan agresiva que de hecho ha terminado infectando a toda la población. Bueno, ya hemos estado viendo cómo se calcula el progreso de una epidemia. Pero ¿cómo se escribe esto en notación matemática? Empecemos tomando como ejemplo la transición del cuarto al quinto día de nuestra epidemia virtual. Como podemos ver, para el quinto día se iban a restar 17 personas del grupo de los susceptibles, que a su vez se iban a sumar al grupo de los infectados. Y también se iba a restar 4 personas al grupo de los infectados, que a su vez se iba a sumar al grupo de los recuperados. Ahora vamos a fijarnos única y exclusivamente en lo que varía cada categoría de un día para otro. ¿De dónde sale ese menos 17? Ese más 17 menos 4, ese más 4. Bueno, esos números salen cuando nosotros hacemos esta operación. Y directamente centrándonos en lo que estamos haciendo, al final solamente estamos cogiendo el número de susceptibles, infectados o recuperados y sumándole esta cantidad. De manera que estas cantidades, estas fórmulas, simbolizan lo que cambia cada categoría de un día al siguiente. Mostrando de forma muy limpia el cambio de cada categoría, tendríamos algo tal que así. Esto que veis aquí es sencillamente lo que se le suma o se le resta a cada uno de los grupos, pero no ha cambiado nada. Y aquí tenéis el SIR Model escrito en notación matemática. Ya sabéis de dónde salen esos términos, sencillamente estamos escribiendo las leyes con las que nosotros asumimos que cada grupo va a cambiar de un instante de tiempo al siguiente. Pero vamos a volver a verlo, representado en palabras para que podamos entender cómo cambian cada una de las tres categorías. Veamos qué podemos decir de cada uno de los grupos. Por ejemplo, podemos ver que al grupo de los susceptibles siempre se le va a restar una cantidad. Por lo tanto, el número de personas en la categoría de los susceptibles solo puede decrecer. En el caso del grupo de los infectados vemos que hay una cantidad que se suma y una cantidad que se resta. Por lo tanto, podemos esperar que el grupo de los infectados experimente un pico. Y finalmente, el grupo de la gente que se ha recuperado es un grupo que siempre está recibiendo gente. Por lo tanto, es un grupo que va a tender a crecer. Y si ahora volvemos a ver las curvas de nuestra pequeña simulación, comprobaremos que de hecho esto es lo que sucede. Y de hecho, volviendo a nuestra gráfica de nuestra pequeña epidemia virtual, podemos comprobar que los susceptibles solo bajan, los recuperados solo suben y la cantidad de infectados experimenta un pico. En nuestro modelo tenemos dos parámetros, beta y gamma. Y aunque puede que alguno ya se haya dado cuenta de qué podrían significar, vamos a darles un repaso. Para nuestra pequeña epidemia virtual dijimos que beta valdría 0,002 y que gamma valdría 0,5. Centrémonos primero en gamma. Decir que gamma vale 0,5 es lo mismo que decir que de un día para otro el 50% de los que están infectados se recuperarán. Esto es equivalente a decir que en promedio uno está un par de días en el grupo de los infectados. Si por ejemplo gamma valiera 25%, entonces el tiempo que te tirarías estando infectado sería de 4 días. Este 25% equivaldría a que gamma valiera 0,25. Por lo que podemos concluir que gamma tiene un valor de 1 dividido entre el número de días que pasas siendo un infectado. Esto hace que estimar el parámetro gamma sea relativamente sencillo. Basta con que en un hospital haya varias personas infectadas, se les haga un seguimiento y se estime cuántos días se tira uno siendo infeccioso. Vayamos ahora a por beta. En nuestra pequeña epidemia, beta tenía el valor arbitrario de 0,002, o lo que es lo mismo, el 0,2% de todos los contactos posibles entre susceptibles e infectados conducirán a contagios, por lo que podemos concluir que beta representa la tasa de contagio diaria. En cuanto a beta, tenemos que decir que no es tan fácil de medir. Veréis, por un lado, beta depende de cómo sea el patógeno en sí mismo, de lo virulento que es, de cómo es su biología, de cómo son las vías de contagio, que en el caso del coronavirus son estas pequeñas gotitas que expulsamos al toser o al hablar o al estornudar. Pero es que también depende de cómo sea la sociedad en la que el patógeno entra.
No es lo mismo una sociedad donde la gente lleva mascarillas y donde la gente se saluda haciendo una reverencia asiática que una sociedad en la que todo el mundo se saluda dándose 2 besos o le da igual las mascarillas o lo que sea. Es decir, cómo funciona la sociedad afecta a cómo el patógeno se transmite. Resumen, beta es más difícil de estimar. Aquí la pregunta clave es, si los valores de los parámetros influyen en las curvas de la epidemia, ¿qué podemos hacer para cambiar el valor de esos parámetros? Con respecto a beta nos interesa que baje todo lo posible para que el patógeno se transmita menos, y con respecto a gamma nos interesa que suba todo lo posible de forma que la gente no se pase mucho tiempo estando enferma y siendo infecciosa. Para disminuir el valor de beta podemos realizar distanciamiento social de 2 metros en el caso del coronavirus, lavarnos las manos y llevar mascarilla. Para el caso de gamma ya es un poco más complejo porque necesitaríamos mejorar la sanidad y en concreto encontrar tratamientos efectivos. Bueno, y el famoso R0, ¿esto qué es? ¿Cómo se calcula? ¿Qué significa? El famoso R0 o la tasa reproductiva básica se calcula dividiendo beta entre gamma y multiplicándolo por el número de personas susceptibles que haya al principio de la epidemia. ¿Y qué quiere decir ese número? Pues la cantidad de gente que un infectado es capaz de infectar mientras sea infeccioso. No en un día, no de un día para otro, sino mientras sea infeccioso. Atentos que la gente se confunde con esto. Por ejemplo, si el coronavirus tiene una R0 de aproximadamente 3, significa que durante esas 4 semanas que te tiras siendo infeccioso, infectarás en promedio a otras 3 personas susceptibles. Y con respecto al valor de R0, pues hay 3 posibilidades, que sea menor que 1, igual a 1 o mayor que 1. Si vale, por ejemplo, 0,5, esto ni es un brote ni es nada, ya que no eres capaz de infectar ni a una persona en promedio. Sin embargo, si vale 1, el número de infectados podría mantenerse en el tiempo y quedarse la enfermedad establecida en la sociedad. Pero si el valor de R0 es mayor que 1, por ejemplo 2, entonces cada persona infectada infectará a otras 2 personas, y estas 2 personas a otras 2 y así sucesivamente. Y es en este escenario cuando podemos decir que estamos ante una epidemia, o una pandemia si es global. Y con esto, querido espectador, damos por concluido nuestro pequeño repaso al modelo SIR. Ahora, te veo en la segunda parte. Pincha por aquí, no sé dónde la voy a poner, pero va a aparecer por aquí, ya está por aquí, ¿vale? Pincha ahí porque ahí vamos a hacer una práctica, va a ser menos guionizado, va a ser mucho más fresco. Y ahí vamos a ver cuál es el efecto, como decía al principio del vídeo, de una desescalada temprana, de medidas más fuertes de confinamiento, menos, qué pasa si aparece una cura, yo qué sé. Todo eso lo vamos a ver en la segunda parte del vídeo. ¡Hasta ahora!